Bienvenido sea a una nueva reunión de adoración virtual que le ofrece la misión Jesús Esperanza y Vida. Nos alegra mucho tenerle con nosotros el día de hoy y le invitamos a que esa misma alegría la exprese con una alabanza musical. Va a ser un coro el cual aparecerá en su pantalla y cantaremos junto con usted. Adelante. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardar en tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Ahora tendremos una alabanza por medio de la lectura de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, capítulo 14, versículos del 19 al 23. Si no tiene su Biblia con usted, no se preocupe, ya que este también aparecerá en su pantalla y lo leeremos junto con usted. Y después tendremos unas palabras de parte de nuestro hermano pastor. Adelante. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bienvenidos, nos da gusto que nos acompañen aquí en este culto virtual que estamos produciendo en la misión Jesús Esperanza y Vida. Seguimos con el fabuloso libro de los Hechos, este libro que nos habla de cómo comenzó la iglesia cristiana y cómo debe ser nuestras iglesias cristianas y cómo debe ser nuestra vida cristiana en muchas ocasiones. Así que hoy veremos la última parte del capítulo 14 de Hechos. El domingo pasado, si ustedes recuerdan,
reflexionábamos sobre cómo el diablo usa el engaño, sobre todo la confusión, para evitar que las personas se acerquen a Cristo. La gente fue confundida para pensar que Pablo y Bernabé eran la reencarnación o la encarnación de dioses paganos. Hoy veremos una realidad que asusta a muchos creyentes. Podemos pasar por tribulaciones y de hecho la Biblia nos dice que es seguro que pasaremos por alguna tribulación mientras estamos sirviendo en el reino de los cielos. Así que les pido que por favor hagamos una oración y le pidamos a Dios sabiduría para comenzar. Oremos. Bendito Padre Celestial, queremos suplicarte que tú, Señor, nos guíes para entender tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría y discernimiento espiritual. Y que, Señor, todo lo que yo diga y hable sea conforme a tu doctrina sana, a tu voluntad y para la edificación de todos los que estén escuchando. Háblanos, pues, Señor, el día de hoy y muéstranos tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, comenzamos nuestra lectura del día de hoy con un versículo muy fuerte, el 19. Dice que apedrearon a Pedro. Dice que apedrearon a Pablo. Unos judíos vinieron desde Antioquía y de Iconio y nuevamente estamos viendo cómo persuadieron a la multitud. Como vimos, esta es una estrategia que el enemigo utiliza contra los cristianos. El utilizar a otras personas para atacar a alguien que predica el evangelio, convencerlos de que lo que uno está haciendo está mal, por lo cual merecemos ser atacados, dicen ellos. Una vez que apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Por qué? Aquí nos explica la palabra, porque pensaron que estaba muerto. ¿Quién podría aguantar, de los que estamos ahorita oyendo esta predicación, quién pudiéramos aguantar una lapidación? Es decir, que mucha gente le tire a uno pedradas al mismo tiempo. Pues es muy difícil, si no imposible, que alguien pudiera sobrevivir, porque no son piedras como las que normalmente usan hoy los niños, por ejemplo, o alguien que tire una piedra, son pequeñas, sino eran piedras grandes las que ellos utilizaban. Y de hecho se utilizaba la lapidación como una manera para que todas las personas que estaban ahí estuvieran involucradas y no se culpara a una sola. Era como una especie de linchamiento en el que no se podía decir tal persona lo hizo o tal persona también lo hizo, sino que todos al mismo tiempo lanzaban sus piedras. Pero en este caso, milagrosamente, Dios protegió a Pablo para que sobreviviera. Cuando Dios no quiere que te mueras, no te vas a morir, aunque digan los doctores una cosa, aunque tú veas que tu salud está muy menguada o que hay personas que sufren accidentes aparatosos en el automóvil, pero si Dios tiene en su sabia decisión que esa persona no fallezca en ese momento, no va a fallecer. Cuando es el plan del Señor, Él protege a sus hijos. Y esto fue lo que sucedió con Pablo. Claro, hay otras ocasiones en que pues nos va a tocar partir con el Señor o nos va a tocar sufrir un gran dolor o una gran enfermedad por alguna situación. Ha habido en la historia incontables mártires cristianos, héroes de la fe que a lo largo de la historia de la humanidad han sufrido muerte por el nombre de Jesucristo. Asimismo, a Pablo en alguna ocasión pues le tocó morir, no era inmortal. Cuando el Señor tenía planeado, Él fue llevado a su presencia. Pero lejos de la muerte o no muerte de Pablo en esta ocasión, yo quiero que pongamos atención en este muy importante punto. Siempre tenemos el riesgo de persecución cuando somos cristianos y sobre todo cuando predicamos al Señor o cuando vivimos una vida recta y piadosa. En este mundo occidental de hoy, estamos en el 2023, vemos que cada vez hay más hostilidad contra Jesús y contra sus seguidores.
Cada vez hay más leyes que se están sacando, que se están aprobando los legisladores, que prohíben predicar de Jesús. Y cada vez hay menos tolerancia de la sociedad para escuchar el bendito y precioso nombre de Jesucristo. Los medios de comunicación, ustedes quizá ya lo han oído, cuando dan opiniones de Jesús, siempre son negativas. Cuando alguien predica acerca de que Jesús da salvación, de que Jesús es el único camino al Padre, inmediatamente es atacado con ironías, con burlas o simplemente con ataques directos. Los países que en su mayoría eran cristianos, ahora tienen increíble cantidad de candados legales para la predicación del Evangelio. En Internet, que pues no está legislado, la censura está rampante, ¿verdad? Está creciendo a pasos agigantados. La gran mayoría de las redes sociales, por ejemplo, están censurando cuando alguien habla la verdad de la Biblia. De hecho, esto está profetizado, mis hermanos. Y de hecho, está profetizado también otro evento pues muy terrible que se llama la Gran Tribulación. Es un tiempo en donde habrá angustia, habrá persecución, habrá dolor. Dice que como jamás nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y esto ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Los cristianos que aún vivamos o que aún vivan, no sabemos cuándo será, en este periodo de la gran tribulación, van a ser perseguidos en extremo, abiertamente y hasta la muerte. En Apocalipsis 7:4, Juan vio personas con ropas blancas. Uno de los ancianos le explicó quiénes eran. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sus ropas han sido blanqueadas, pero no con un jabón normal, sino por medio de la sangre del Cordero de Dios. Es decir, que sus pecados han sido perdonados debido al sacrificio de Cristo en la cruz. Todo esto nos enseña que la persecución es una realidad latente para todo creyente verdadero. En la segunda carta a Timoteo 3:12, Pablo mismo le advierte, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo, hablando inspirado por el Espíritu Santo, no dijo esta verdad para que nos asustemos o para que ya no nos convirtamos a Cristo o para que le digamos a la gente, no, mejor no te conviertas a Cristo porque vas a sufrir persecución. No, al contrario, Él lo hizo para que estuviéramos bien prevenidos, preparados y como dijo Jesús, velad y orad, velando y orando en todo tiempo. Así que estemos dispuestos, mis hermanos, a padecer por nuestro Señor Jesucristo. Claro, se oye fácil, pero si te toca la persecución, es algo duro, es algo difícil, porque muchas veces la persecución es tranquila, es blandita, pero a veces la persecución es muy fuerte. Hay personas que han perdido su empleo, personas que han perdido amigos y personas que incluso han sido agredidas, así como a Pablo le tocó ser apedreado, pues también ha habido hermanos en Cristo y sigue habiendo el día de hoy en todo el mundo hermanos que están padeciendo persecución. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto amas a Dios? ¿En verdad estás dispuesto a que te aborrezcan, a que te agredan verbalmente o incluso físicamente, a que te excluyan de tu grupo, a que te despidan de tu trabajo, a que te quiten tu cuenta de red social? Luego, en el verso 20, leemos que los discípulos le rodearon. Dice, y se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Lo habían sacado de la ciudad, supuestamente muerto, y ahora lo vemos a Pablo entrando nuevamente en la ciudad y por su propio pie.
Pero también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Así que para no dar pie a que nuevamente lo quieran matar o le quieran hacer otra cosa peor, Pablo decidió salir con Bernabé hacia otra ciudad, que es la ciudad de Derbe. Y siguieron con la tendencia que ya vimos. Al llegar a Derbe, ¿qué crees que volvieron a hacer los apóstoles? Pues volvieron a anunciar el Evangelio de Cristo. Aleluya. E hicieron muchos discípulos ahí. Qué increíbles eran estos apóstoles, ¿verdad, hermanos? Ellos perseveraban, ellos no tenían miedo, lo hacían con gran valentía. Y entonces, pues como que aquí no ha pasado nada, seguimos trabajando para el Señor, aunque lo hayan apedreado, aunque los hayan corrido de otras ciudades. Después volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, dice la palabra. Pero si recordamos, mis hermanos, ya Pablo había ido a predicar a esas ciudades. Entonces, ¿para qué iba otra vez? Bueno, aquí nos da la respuesta la palabra de Dios. Dice que para confirmar los ánimos y exhortarles a que permaneciesen en la fe. Es importante, hermanos, a que nosotros nos exhortemos unos a otros. Los cristianos que tienen su iglesia y que dejan de ir un domingo, 2 domingos o los que sean, eso está perjudicando al cuerpo de Cristo, les está perjudicando a ellos mismos, porque nadie les está exhortando ni está animando en el nombre del Señor a que sigan adelante con su fe, a que sigan aprendiendo, a que sigan firmes en la fe. Es importante ver videos, predicaciones en internet, pero es también importante reunirse. Por eso Pablo, sabiendo esto, tuvo que regresar a esas ciudades a confirmar a los hermanos. Ahora, quiero que por favor ponga atención en lo que dice el final del verso 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Tribulación qué es? Es una prueba, es un sufrimiento, es una dificultad. Si alguien le dice a usted que ser cristiano está bien fácil y que le va a resolver todos sus problemas, le está mintiendo. Es fácil comenzar a ser cristiano. Es decir, es fácil por fe aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, dejarlo entrar a tu corazón, pedirle perdón. Es fácil. Ya Cristo pagó en la cruz, ya Él hizo todo. Él es el que compró nuestra salvación, mis hermanos. Entonces, pedir perdón a Dios es fácil, pero llevar una vida en santidad, cumplir con la gran comisión que es hacer discípulos en todas las naciones, predicar el Evangelio, no es fácil. Y es algo que el diablo detesta. Por eso, el enemigo de Dios te va a atacar de una u otra forma para que no lo hagas, porque le has declarado la guerra. Por eso vienen las tribulaciones. ¿Qué nos enseña Pablo en este verso 22? Que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Y por último, nuestro texto nos relata que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Recordemos que Pablo iba de una ciudad a otra predicando, iba sembrando iglesias en diversos lugares, pero esas ovejitas que quedaban, ese rebaño que quedaba en cada ciudad, pues necesitaba que alguien estuviera viendo por ellas. Y como dijo Jesús en alguna ocasión, me siento triste porque estas personas son como ovejas sin pastor. Toda iglesia entonces tiene que tener un pastor, alguien que la pastoree. Y eso es precisamente lo que deja Pablo en cada ciudad. Constituye ancianos, que es también lo mismo que los pastores. Alguien que está viendo por cada oveja. Alguien que está guiando, que está exhortando, que está enseñando a las personas que ya aceptaron a Cristo. Así que es importante que usted asista a una iglesia. Si vive en Aguascalientes, pues venga con nosotros. Si vive en otra ciudad, busque una iglesia donde se predique la palabra verdadera de Dios y donde Jesucristo sea
lo primero. Y congréguese, porque usted necesita un pastor. Nuestro texto comienza entonces, ya para concluir, con la lapidación de Pablo. Estuvo a punto de morir, estuvo en peligro de muerte, y termina con Pablo constituyendo ancianos para varias ciudades. Ahí nota usted por qué no estaba en los planes del Señor que Pablo partiera a su presencia, porque Pablo estaba preparado. Él una vez lo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no tenía miedo a morir, sino lo que él quería era seguir predicando más aquí en la tierra. También otra enseñanza que nos deja este pasaje es cómo aún después de esa gran persecución que sufrió Pablo, él siguió, ¿verdad? Con Bernabé siguieron predicando en otras ciudades. Se fue a Derbe, ahí predicó, luego fue a poner pastores y a confirmar los ánimos de los hermanos en los lugares donde había dejado creyentes en Cristo. Hermanos, esto es un ejemplo para nosotros. No se desanime. Si usted ya aceptó a Cristo, ponga su fe bien firme, porque le van a venir alguna que otra tribulación, o quizás muchas, no sabemos. El Señor es el que sabe. Si usted no es cristiano aún, no tiene por qué asustarse. Venga a Cristo, porque de cualquier manera, si el Señor viene, dice a la Biblia que el Señor viene pronto, y si el Señor viene y usted no está en Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Además de pasar por la tribulación, va a pasar en una eternidad sin Cristo en el infierno. Entonces no se pierda la bendición de ser cristiano. Acepte a Cristo hoy. Aunque quizá va a haber tribulaciones, aunque quizá va a haber problemas, no pasa nada. Lo peor es estar sin Cristo. Vamos a orar entonces para que el Señor guarde esto en nuestros corazones. Oremos. Bendito Padre Celestial, quiero suplicarte en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, a cada una de las personas que acaban de recibir este mensaje. Si ya son hijos tuyos, Señor, ayúdales a estar firmes y amarte con todo su corazón, para estar dispuestos a sufrir penalidades por tu santo nombre. Si no te han aceptado, Señor, ayúdales a entender que Jesucristo murió por cada uno de ellos en la cruz del Calvario para salvarle, para sanarle, para restaurar su vida y para limpiar sus pecados con la preciosa sangre de tu Hijo. Gracias, mi Dios. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, mis hermanos, amigos, si nos quieren visitar aquí en Aguascalientes, estamos a sus órdenes. Los domingos a las 12:30 nos reunimos. Los datos están aquí abajo del video. Y si quiere contactarnos de algún otro medio, por WhatsApp, por teléfono o por correo electrónico, también estamos a sus órdenes. Que el Señor les bendiga y esperamos verlos muy pronto aquí en este canal en los siguientes videos.